Soy el pastor Juan José Gil. Estamos hoy en el sexto día de lluvia, sexto día consecutivo que no ha cesado prácticamente de llover. Estamos al pie de la sierra y podemos ver aquí cómo este pequeño río, que es un pequeño afluente, pues se ha desbordado el caudal y está, bueno, no sé si se alcanzará a ver desde aquí, pero realmente ha crecido muchísimo y está invadiendo algunos terrenos. Bueno, estamos al pie de la sierra y esto es relativamente normal si la lluvia no cesa como está ocurriendo ahora. Bueno, solamente quería enseñaros esta circunstancia en la que estamos, bueno, en la que estoy, porque estoy solo en este momento. No tengo más nadie del equipo aquí, pero bueno, no es esto de lo que os quería hablar. Mira, lo que me preocupa por los comentarios que estamos, bueno, que estoy viendo bastante a menudo y que, por supuesto, ya hemos analizado en otras ocasiones, pero quiero deciros algo que considero que es interesante para entender la situación. Es decir, ¿cómo podemos, y esta es la gran pregunta, cómo podemos sobrevivir sin dinero? Claro, hemos visto muchas cosas en el sentido de que tenemos ejemplos en la humanidad. Todavía hoy hay muchas zonas en la Tierra en las que, aunque haya dinero, no se utiliza tanto como lo que sería el trueque de bienes y servicios, porque se vive en un ambiente rural, se vive a base de supervivencia de la producción del campo, producción de leche, de quesos, de animales y tal. Entonces, todo eso es importante entenderlo y ver cómo funciona para que nos hagamos una idea de hasta qué punto tendríamos que hacer cambios en nuestra forma de vida para llegar a una supervivencia sin necesidad de dinero. Si os dais cuenta, mira, el dinero no es otra cosa que el traspasar a un papel o a unas monedas el valor que le damos a nuestros bienes y servicios. Los bienes o posesiones son aquellas cosas que nosotros hemos conseguido de alguna forma o hemos producido con nuestras manos y que cuando los trasladamos al comercio, entonces el dinero nos sirve. Nos sirve porque ese valor lo hemos trasladado o traspasado a esa moneda o a esos billetes. Los bienes y servicios en el ámbito rural son fáciles de intercambiar por otros bienes y otros servicios. Sin embargo, con la masificación, más hoy, como está la sociedad ya después de tantos siglos, incluso milenios, que ha ido derivando desde lo rural y lo nómada a los asentamientos, a las ciudades, a las sociedades más complejas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que eso ha dificultado el trueque, el intercambio. Y entonces se ha tenido que disponer de dinero, ya sea en monedas o en metales preciosos, o bien poco a poco ha ido derivando hacia cosas de menos valor intrínseco, como es el papel, como son las firmas, como son los pagarés y demás. Lo que hoy tenemos como billetes o tenemos como otras formas no tangibles, no tan tangibles de intercambio de esa especie de valor o crédito, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre? Que si en vez de pensar en masificación, pudiéramos pensar en volver a una situación mucho más sencilla, por ejemplo, si pensamos en masificación, entonces pensamos en consumismo. Están unidos porque la masificación lo que nos permite
es tener más posibilidades de comprar más cosas por la inmensa variedad que se nos puede ofrecer. Entonces, todo eso es lo que le da valor al dinero. Para conseguir esas cosas que normalmente yo no tengo a mano, no las puedo producir, entonces yo necesito algo que me sirva de intermediación, porque no produzco tanto como para cambiar por esas cosas que se me ofrecen, que de alguna manera, se han disparado. Esto es importante que lo entendamos. Por eso hablamos de entender la situación, de ver cómo podríamos hacer ese trasvase para no necesitar el dinero. Bien, entonces, la desconexión, mira, la masificación produce una desconexión, esa sería la palabra. ¿Desconexión con qué? Desconexión con la tierra, con el terreno, con el ámbito rural. Y por tanto, produce una desconexión con la supervivencia directa. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues nos lleva sencillamente a que, como no podemos sobrevivir por nosotros mismos, vamos a estar necesitando ese comercio para que se nos den las cosas necesarias para nuestra supervivencia. Por ejemplo, todo lo relativo a la alimentación. Y podríamos, por supuesto, ampliarlo a otras cosas. Entonces, nos damos cuenta de que hay una correlación o una relación directa entre el abandono de la tierra y la entrada en una situación ya no rural, sino urbana, y por tanto ahí es donde se nota la necesidad total y completa de algo que se nos conceda, como es el dinero, a cambio de algún servicio que nosotros podamos ofrecer o de alguna cosa pequeña o grande que podamos producir a nuestra escala, de manera que podamos adquirir las cosas necesarias. Todo esto, que es en realidad muy sencillo, a veces se nos olvida por qué estamos en esta situación. Lo digo porque si reducimos y entonces pasamos de la masificación, pasamos a lo que sería la reducción, es decir, sociedades más pequeñas, una vuelta al campo, una vuelta a crear comunidades de aldeas, por ejemplo, mucho más reducidas, más centradas en la supervivencia, más centradas en lo que significa el poder vivir, quizá no con tantas cosas, no con tanto consumo, no con tanto progreso material, pero sí lo suficiente como para poder disfrutar de la vida, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos y demás, como ocurre en muchas otras sociedades que no tienen el mismo patrón o forma de vida que nosotros en Occidente, nosotros en Oriente también ya está ocurriendo, por supuesto, en las sociedades más ricas, que somos también mucho más dependientes del dinero, mucho más dependientes de esa necesidad para intercambio que es el crédito o el dinero. Entonces, ahí encontramos el camino, es decir, necesitamos reducir la sociedad, ir a sociedades más reducidas y necesitamos, por tanto, también la dispersión, es decir, el volver a la tierra, el no quedarnos concentrados en núcleos urbanos, sino en abrirnos a ir de vuelta a los campos, de ir de vuelta a las montañas, de ir de vuelta a todos aquellos lugares más alejados, sin masificación, más en contacto con la tierra, de manera que podamos pensar en una supervivencia más directa, sin menos intermediación. Bien, pues estos procesos, si los pensamos y si nos damos cuenta de que podemos ir en esa dirección,
entonces también vamos a ir viendo que la necesidad por el dinero disminuye. Está directamente relacionado con la masificación. A mayor masificación, a mayor desconexión con la tierra y con la supervivencia, mayor necesidad del dinero, mayor necesidad del crédito. O sea, todo esto nos ayuda a comprender la situación de manera que podamos ver que es real, que es viable, que podemos hacer ese giro de volver a la vida más sencilla, a la vida más rural, a la vida más en contacto con la tierra, más en contacto con las cosas más simples, como, repito, vemos en tantos lugares que todavía conservan esa visión más rural de la vida. Entonces, lo que vemos es que si pudiéramos pensar, vamos a ver, yo quiero, porque necesito servicios y bienes que no tengo, y tendría que ver cómo llegar a una situación intermedia, porque estoy limitado en mi producción y voy a necesitar cosas que yo no produzco, pero que sé que otros la producen. Y entonces, si retrocedemos en el espacio y en el tiempo hacia momentos de la historia o lugares geográficos no masificados, entonces nos encontramos, por ejemplo, con el modelo de los Tuareg en el Sáhara, estos pueblos bereberes que se han adaptado al desierto, llevan siglos viviendo en el desierto. Si hay una situación que pudiéramos considerar extrema, pues esa es la vida en el desierto, y más en desiertos tan inmensos como el Sáhara, que es tan grande como, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo sobrevivir en esas condiciones? Por una parte, estas tribus, estas aldeas, son pequeños asentamientos que ellos han hecho para poder aprovechar, por ejemplo, un oasis donde hay agua. Alrededor de ese oasis, tener un sistema muy sencillo y básico de agricultura, de producción de frutas, como los dátiles, por ejemplo, cosas que son muy nutritivas y que momentáneamente te ayudan a sobrevivir durante una etapa. ¿Qué ocurre? Que para lograr más, por ejemplo, para lograr tener más sal, que es importante, o tener otros bienes, pues por ejemplo para fabricar tiendas de campaña o carpas, o para reparar pequeñas construcciones, o en fin, conseguir, en el caso de los Tuareg, conseguir armamento o conseguir otras cosas que no se pueden producir, no se pueden fabricar donde están esos asentamientos del desierto. Entonces tienen una combinación entre la vida rural y, o sea, el asentamiento agrícola y la vida nómada. ¿Por qué nómada? Porque el comercio que tienen que realizar requiere funcionar así, es decir, ir a conseguir, en el caso de los Tuareg, conseguir sal en minas del desierto, se consigue la sal y esa sal se lleva a ciertas poblaciones que cuentan con esos recursos que tú no tienes. Y en esas poblaciones tú haces un intercambio de sal por bienes. Así tú puedes regresar viviendo en esa combinación de asentamiento muy rural, muy reducido, muy básico, muy de supervivencia, con
una especie de comercio nómada que te permite obtener otros recursos. Pongo el ejemplo de los Tuareg, pero hay muchos más pueblos nómadas en la tierra que lo están haciendo y sobreviven y apenas necesitan dinero. Y muchas veces ni dinero. Utilizan metales preciosos como el oro o la plata, o utilizan algunas cosas que se consideran de alto valor, como serían las piedras preciosas, las joyas y demás. Bien, entonces aquí vemos, si vamos a la escritura, un ejemplo también muy clásico que encontramos ya en el Génesis, como era el nomadismo patriarcal, es decir, gente como Abraham, Isaac y Jacob, que los tenemos como referencia en la Biblia, vivían de una forma muy similar. No estaban dedicados a la agricultura, sino estaban dedicados a la ganadería, y entonces lo que hacían era una vida nómada que les permitiera poder conseguir los bienes de los que no disponían, cambiándolos por lo que ellos sí tenían, que era carne, lana, piel y demás, las cosas que ellos extraían de sus propios ganados. Esto les permitía vivir de una forma muy sencilla, de una forma móvil, que les proveía a ellos de todo lo necesario para una supervivencia eficaz, es decir, para no pasar necesidad, para tener todo lo necesario. En fin, no me quiero alargar más con el vídeo. Quería explicar estas cosas básicas porque al comprenderlas podemos también pensar en soluciones. ¿Cómo puedo yo pasar de la vida urbana a la vida rural e ir mentalizándome a que en la medida en que yo produzco para mi supervivencia, me voy independizando del sistema, de la dependencia del dinero? Y en el caso de estar necesitando, pues puedo, con ese comercio nómada, producir para intercambiar. De manera que el trueque, que por cierto, el trueque no necesariamente tiene que ser de bienes, puede ser también trueque de servicios. Es decir, yo me comprometo a construirte, ayudarte a construir tu casa y tú me ayudas a construir mis corrales o mis sistemas de riego o lo que sea, siempre en el ambiente rural. Es decir, puedo intercambiar, puedo hacer trueque también de servicios. Esto lo experimentamos aquí, ¿no? Porque aquí vivimos en este área un conjunto de familias que ya tienen muchos de ellos ya están viviendo fuera de la ciudad, en el campo, y entonces entre nosotros se producen estas cosas, como, bueno, yo necesito esto y esta familia o estos hermanos en la fe me lo comunican a mí, me lo prestan y intercambiamos herramientas, por ejemplo, o a veces viajes que tenemos que hacer, o cosas que hemos cosechado. Pues uno viene y tiene muchas almendras y las comparte, otro va a compartir otras cosas. Es decir, la vida comunitaria sencilla nos permite entrar en ese régimen en donde vemos que cada vez podemos sobrevivir más tiempo, incluso si no tuviéramos dinero. Hasta el momento lo necesitamos porque todavía no hemos adquirido esa independencia total. Estamos en el proceso. Pero esa es la idea. Y en la medida en que avancemos, nos vamos a ir familiarizando más con ese estilo y vamos a ir conquistando ese área, de manera que logremos la independencia alimentaria completa. Bueno, os dejo con esto. Que el Señor os bendiga.